Esta mañana el programa que dirige la periodista Milagros Leiva ha sacado a la luz un informe que agrava aún más la débil posición del gobierno respecto a las graves acusaciones de espionaje político. Esta vez el programa Sin Peros en la Lengua, en ese programa se han mostrado documentos que probarían que el expresidente Alan García Pérez habría sido también víctima de esta antidemocrática, delincuencial, nefasta práctica. Todo eso bajo una operación denominada Alex. En las últimas horas se ha dicho también que así como en el caso de García, habría también otra operación bajo el nombre de Leila, cuyo objetivo sería la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. O sea, ya estamos hablando no solamente de denuncias a una vicepresidenta de la República, no estamos hablando de un espionaje que igual es gravísimo, ¿no? Al excongresista Jorge del Castillo, a Cecilia Taid, a Natalie Condori, actuales congresistas de la República, sino también a la lideresa de un grupo político de oposición y a un expresidente de la República. Es decir, esto está alcanzando ya dimensiones gravísimas. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno frente a estas denuncias? Desde que se ha conocido lo de la operación Alex, han pasado ya más de 9 horas y nadie dice absolutamente nada. Pero la semana anterior, cuando se han salido a la luz algunas de estos casos, las respuestas han sido francamente, más que todo, una tomadura de pelo. Marco Vázquez y Cristian Loaiza con el reportaje. El viernes, Daniel Urresti volvió a negar todos los seguimientos. En cuanto a la gente que no es del partido, que no tiene escolta, como por ejemplo el señor del Castillo, esas imágenes que han presentado son burdas, es un insulto a la inteligencia. Volvió a negar el seguimiento a Marisol Espinosa. El seguimiento contra personas que pertenecen al gobierno, como congresistas, ministros, etcétera, a través de la DINI no tiene ningún asidero. Pero increíblemente, cuando le dijeron por qué con las evidencias en la cara, niega la sola posibilidad de que eso haya pasado, explotó. Bueno. Para usted simplemente, desde que empezó el tema, no hay posibilidad de que sea el servicio de inteligencia que haya... Otra vez entonces, diciendo que yo afirmo que no hay posibilidad. Yo nunca he dicho eso. Burdas, insulto a la inteligencia. No tiene ningún asidero. De verdad, usted debería escucharse más, porque habla mucho y no se escucha. Tú me dices que yo hable mucho, no te pases, pues. Aquí la que habla mucho eres tú. Ministro, me gustaría que usted me trate de usted, porque yo a usted no lo estoy tuteando. Ah, ok. ¿Ya? Usted habla mucho más que yo, además, ni me deja responder. Me estoy haciendo una pregunta. ¿Merece esto una investigación o no? Usted se puede burlar y hacer todas las patanerías que quiera, pero las preguntas son claras. ¿Esto merece una investigación? Si ¿Usted está dispuesta a hacerla o va a proteger a la policía? Pero a usted no se le puede decir nada porque es usted una diosa del periodismo. Yo sí, señor, yo le voy a permitir calificativos de esa naturaleza de ninguna manera. Urresti es lo mejor que da el gobierno y lo más popular ante cualquier crisis. Su desprecio no solo se queda en los periodistas, también va contra las mujeres y contra los opositores. Si usted dice ¿Usted está dispuesta a hacerla o va a proteger a la policía? Pero a usted no se le puede decir nada porque es usted una diosa del periodismo. Yo sí, señor, yo le voy a permitir calificativos de esa naturaleza de ninguna manera. No, Raúl, no se los voy a permitir ni a mí ni a ningún periodista. Pero si a mí me está diciendo patán, no he dicho nada. Yo no le he puesto ningún calificativo, señor. Usted me ha dicho que yo hablo patanerías. El que habla patanerías es un patán. Sí, tiene razón. La verdad, pues basta ya, ¿no? Lamentablemente, todo bajo la implícita bendición del presidente de la República. En cuanto al supuesto seguimiento a la vicepresidenta de la República y compatriota Marisol Espinosa, rechazo tajantemente que ello se haya producido. Hace una semana, Panorama mostró el documento de puño y letra del policía que intervino a los espías de la DINI a la puerta de la vicepresidenta. Además, desbarató lo que sabíamos iba a ser la coartada para negarlo. En aras de la transparencia, he dispuesto que el plan de inteligencia desarrollado en esa zona
en el cual ha participado personal de la DINI en estricto cumplimiento de su función, sea expuesto en detalle a la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República. En el camino a la comisaría, el Nissan Sentra se detuvo en un cruce de calles, lo que fue aprovechado por el agente de inteligencia que iba como copiloto para, como un muchacho, salir huyendo del carro. Si no hubieran estado arreglando a la vicepresidenta, ¿acaso el agente habría salido despavorido para no llegar a la comisaría? ¿Y por qué esos agentes no dijeron estamos brindando seguridad a la Embajada de Estados Unidos? ¿Por qué salieron huyendo? ¿Por qué los tuvieron que rescatar de la comisaría? ¿Salieron huyendo? Eso es lo que genera sospecha. No. Discúlpame. Eso es lo que genera sospecha. Discúlpame. Uno huyó. Pero, Sí, ministro, no. Una Sigues pregunta. afirmando cosas que no son ciertas. Bueno, ministro, lo que pasa es que hay un tema que... Yo no tengo ninguna duda, a menos que me demuestren lo contrario, que el seguimiento que se hizo a la vicepresidenta Marisol Espinosa suponía chuponeo. Por eso es que la gente de la DINI estaba en el carro con una polarizada. Cuando la escolta de Marisol Espinosa los descubre, inmediatamente salen. Estar físicamente cerca a Marisol Espinosa para interceptar su teléfono es una hipótesis que cobra vigencia hoy por la revelación del plan Alex en el programa Sin Peros en la Lengua. Sin Peros en la Lengua tuvo acceso a documentación clasificada de la Dirección Nacional de Inteligencia que da cuenta del denominado Plan de Inteligencia Alex. Documentos secretos que detallan el reglaje al expresidente Alan García. Alex es el plan de inteligencia rumoreado y ahora confirmado de la DINI para seguir y sobre todo interceptar el celular del que el gobierno cree su mayor cuco, Alan García. Se adjunta el escaneo de las posiciones de Torre durante el día. Solo registró el celular prendido, mas no detectó que hiciera ninguna llamada. Sin Peros en la Lengua reveló con documentos las intenciones de seguir, pero sobre todo de estacionar un equipo de chuponeo físicamente cerca a Alan García para lograr captar la señal de su celular. Se estableció que los vidrios de las ventanas de la habitación del cuarto de hotel, 8 milímetros aproximadamente pavonadas, crearon interferencia cuando las antenas se colocaban detrás de estas sujetadas en el trípode. No realizaban las capturas, por lo que se optó en sacarlas por fuera y sujetarlas con las manos para poder direccionarlas. Las viejas prácticas lamentablemente parecen estar vivas y coleando en un gobierno que se preciaba de ser distinto. El trabajo que haya hecho el diario Correo nos parece muy importante porque permite desenmascarar las inteligencias. No se sabe exactamente, ya sea de la oposición, ¿no?, que en estos momentos, ¿no es cierto?, ha generado este tipo de pruebas. Puede reírse el congresista, también me río, por ejemplo, de las declaraciones. Sin embargo, no se puede. Los primeros reflejos gubernamentales para responder las denuncias de seguimientos fueron casi instintivos y hasta patéticas, para reír o para llorar. Porque pueden ocurrir muchísimas cosas. Uno, que sea un preparado. Puede darse el caso de que ellos mismos han preparado el tema y están presentándonos un supuesto reglaje. No vaya a ser que se trate de algunos sectores ligados a la oposición que estén fabricando pruebas. O sea, es una patraña burda. ¿En un momento se realizaron esos trabajos de seguimiento? A ver. Mandan, not, need, nunca, don't. Fotos y videos los puedo hacer yo. No corresponde al formato utilizado por nuestro servicio de inteligencia. Fotos y videos los puedo hacer yo. Hay aparentemente una fábrica de pruebas dirigidas contra el gobierno. No se puede atribuir a una entidad del Estado este tipo de prácticas sin ninguna prueba más que la existencia de videos que pudieron haber sido filmados por cualquiera. Fotos y videos los puedo hacer yo.
Las justificaciones, que en sencillo eran acusar a la oposición de hacer los videos, fueron un bocato di cardinal. Es que su tesis es delirante, hay un... ¿Delirante mi tesis? ¿A quién le importa? Dime, a ver, ¿a quién le importa lo que hace Castillo? Te voy a decir que a mí una fuente de inteligencia del partido aprista me ha contado que en uno de los despachos de los 3 congresistas apristas que hay, existe una centralita donde hacen seguimiento y tienen un file de cada uno de nosotros. Es verdad lo que te estoy diciendo. Todos sabemos que así se empieza a destruir la democracia. Y en el pasado también se le echaba la culpa a la oposición de estar haciendo acusaciones infundadas, pruebas fabricadas. Y en ese sentido, el trabajo que haya hecho el diario Correo nos parece muy importante porque permite desenmascarar las inteligencias. No se sabe exactamente, ya sea de la oposición, ¿no?, que en estos momentos, ¿no es cierto?, ha generado este tipo de pruebas. Por el formato y el patrón de las imágenes que se publican en el diario Correo no corresponde a las que se utilizan a nivel del trabajo cuando se hace un trabajo de inteligencia. ¿Quién está detrás de estas pruebas prefabricadas para dañar al gobierno? Lo que nosotros tenemos que determinar es eso, y no adoptar una posición de señalamiento automático, no adoptar una posición directa. Los videos y documentos de seguimientos hechos por la DIN corresponden a políticos como Del Castillo, Hidalgo, Tait y Condori, y con confirmación, nombres, carnets y agentes de la DINI a la vicepresidenta Marisol Espinosa. Luego de Panorama, todos recularon y parecen haber aceptado algo. Repudio es lo menos que puedo sentir frente al seguimiento de nuestra vicepresidenta Marisol Espinosa, congresistas y demás personalidades. No hay política o directiva del gobierno en este sentido, pero de existir facción que lo hubiera hecho de manera paralela, será erradicada. Y habló el señor presidente. En cuanto al supuesto seguimiento a la vicepresidenta de la República y compatriota Marisol Espinosa, rechazo tajantemente que ello se haya producido. En aras de la transparencia, he dispuesto que el plan de inteligencia desarrollado en esa zona, en el cual ha participado personal de la DINI en estricto cumplimiento de su función, sea expuesto en detalle a la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República. Basta una caricatura para saber que es imposible que algún agente deje alguna huella describiendo que va a seguir a la vicepresidenta dentro de un plan oficial de inteligencia. La verdad es que en este periodo de utilización de los servicios de inteligencia para lavar trapos sucios caseros o para matar paranoias presidenciales, sí se ha usado a los servicios de inteligencia para autoespiarse, como revelará Rosana Cueva con otro documento. Primero, que a los miembros que estábamos en el gobierno en ese entonces se les hacía un file, ¿no?, para hacer un seguimiento de sus actuaciones políticas, de sus opiniones, de sus declaraciones. No era solamente contra usted, no era un indisponerlo. No. Lo confirmó ya un ex primer ministro. Bueno, es un relajo, un seguimiento que se hacía. Es verdad que hubo un documento en el cual analizaban lo que cada uno de los asesores estaba, digamos, trabajando. ¿Pero analizaban sobre la base de un reglaje? Sí. El plan Alex para chuponear a Alan García, revelado hoy por Sin Peros en la Lengua, es la gota que derrama el vaso. El aviso, además, que el rumoreado plan Leila contra la opositora Keiko Fujimori también sea cierto. Pero sobre todo, la confirmación, con decepción, de que acá nunca cambió nada.
Nos acompañan en el set de Panorama el congresista Jorge del Castillo, el congresista Luis Iberico de Alianza por el Progreso y también el señor Carlos Tapia de Ciudadanos por el Cambio. La verdad que es gravísimo todo esto. En otras partes del mundo, digamos, espionaje telefónico es una cosa que suena fuerte. ¿Por qué aquí no nos estamos indignando de repente lo suficiente, Lucho? Buenas noches, Rosana. Bueno, yo sí estoy indignado. Creo que es algo que está creciendo porque no es un caso, son varios casos que se van sucediendo. No sé hasta qué punto es cierto que no hay capacidad de indignación, yo creo que sí la hay. Y esto nos está llevando a una situación de crisis política, evidentemente, porque lo que estamos observando ya lo hemos vivido en el Perú, le ha hecho mucho daño al país, le ha hecho mucho daño al sistema democrático y al propio gobierno de ese entonces, donde hubo gente que terminó en la cárcel, como podría volver a suceder. Quiero expresar mi sentimiento obviamente de solidaridad con Jorge, con el expresidente Alan García, con los que han sido espiados de esta manera, porque para conocimiento de la ciudadanía, Rosana, sabemos bien que los aparatos de inteligencia existen en todos los países democráticos del mundo. Y son necesarios. Son indispensables. Así es. Para la seguridad del país, para prevenir al presidente de la República, al gobierno central, de las amenazas externas, internas, terrorismo, narcotráfico, crimen organizado. Pero, nuevamente, esto se estaría distorsionando en el Perú y se está utilizando para persecución y espionaje político, para soplonería política. Y ese es el inicio de un desastre. Y eso es algo que estamos enfrentando y creo yo, tienen que tomarse ya medidas inmediatas que tienen que venir del propio gobierno, que dicho sea de paso, esta denuncia se hizo hoy día a las 11 de la mañana y hasta el momento mutis por el foro. No se ha dicho una palabra. Justamente es lo que quería preguntarle al congresista Jorge del Castillo. 9 horas y pico. Ya no estoy en el Congreso. Perdón, es congresista, discúlpeme, secretario general del APRA, pero a lo que yo voy es que han pasado más de 9 horas. Sí. Y nadie dice nada, digamos, más allá de Pedro Cateriano, que señaló algo como que también en el gobierno del APRA, ¿no? También medio lapsus linguis, pero digo, ¿no le llama la atención que ante una denuncia tan grave como la de esta mañana no se diga nada? Es que le han caído pues 2 huaicos en la cabeza, ¿no? El develamiento de estos seguimientos, interceptaciones y el rechazo al refugio de Martín Belaúnde del Ocio. O sea que deben estar en estos momentos en pánico en Palacio, evidentemente. ¿No? Entonces, bueno, no hay reacciones, pero creo que la ciudadanía sí tiene que reaccionar. Los partidos hemos emitido una declaración hace 48 horas condenando estas cosas, pidiendo una investigación independiente, la reorganización del sistema de inteligencia, exigiendo al gobierno un comportamiento educado, alturado, ¿no? Tampoco se ha respondido una palabra del comunicado. En absoluto. No. La pelota está en la cancha. En esa línea es que va el pronunciamiento que ha hecho hoy el expresidente Alan García, ¿no? En un momento en el que dice, a pesar de lo denunciado, quienes dirigimos el país reafirmamos nuestra decisión de participar en un diálogo nacional sobre las medidas económicas. Aún es posible recuperar el tiempo perdido, desterrar los odios e impulsar la erradicación de la pobreza. Pero digamos, bueno, es que está extendiendo la mano. Es que uno no puede perder la perspectiva de lo que le conviene al país, ¿no? El Perú está bajando en su economía, nosotros necesitamos nivelar. Así que si hay que dar pasos y como se dice, tragarse el sapo, ¿no? De estar conversando con alguien que te sabe que te está espiando, que te está golpeando, que te está insultando, pero el Perú está por encima de esas cosas. Lo que también señala Orresti es que en verdad lo que está ahorita de alguna manera operando detrás de estas denuncias es el sistema de inteligencia del partido aprista. Bueno, fíjese, yo lamento mucho que hayan esas declaraciones, porque si lo dijera en esos términos, uno podría refutar. Pero como lo dice siempre agraviando, insultando, la verdad es que no merece ninguna respuesta. Aquí el tema es el siguiente. Hay de parte del Estado, de la Dirección de Inteligencia manejada por un compañero de promoción del presidente de la República, todo un sistema de seguimiento, espionaje, chuponeo, etcétera. Los que estamos acá peleamos para recuperar la democracia. 15 años después, ¿qué cosas nos están dando? Otra vez la regresión a esto. Entonces, ahí en el comunicado, en la declaración del presidente García, hay un punto nuevo, digamos, entre las circunstancias, y que es la respuesta a esa imagen que hemos visto del presidente hablando con todo su gabinete. Si el gabinete respalda la mentira, el gabinete se tiene que ir. No hay otra salida, lamentablemente. Carlos Tapia, acompañaste en la campaña, impulsor de la candidatura, asesor personal, además de Ollanta Humala,
y mira qué ha pasado 4 años después, ¿no? Y además se dice que tú fuiste una de las primeras víctimas, ¿no? Bueno, es verdad, eso ya es conocido por las entrevistas que se han dado, pero a diferencia de lo que ahora vemos, en mi caso, fue un seguimiento a determinadas acciones políticas, charlas que yo daba, entrevistas o artículos que escribía, o sea, era un seguimiento político. Lo que ahora se está notando es que hay un seguimiento de otro tipo, un seguimiento para chuponear, para perseguir, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, los dos aspectos son, están ligados, ¿no? Yo quería decirte una cosa, Roca. ¿Pero sientes que hemos vuelto a los 90? ¿Cómo? ¿Sientes que hemos vuelto a los 90? Que estamos enrumbados a una situación que podría llegar a la gravedad que se tuvo en los 90, ¿no? Aunque en la historia nunca se repiten exactamente los acontecimientos. Claro, pero lo que sí es cierto es que se está llevando a un hueco cada vez más profundo al propio presidente de la República. ¿Lo están llevando? ¿Él está al tanto o no está al tanto? Ahí voy. Cuando él sale con todo su gabinete y dice, acá en este país y en este gobierno no se hace seguimiento alguno, ¿no es cierto? La DINI no hace seguimiento alguno. Ahí hay dos posibilidades. O hay alguien que lo está engañando al presidente. Grave. Por eso digo, pues. O la otra es que el presidente nos está engañando a nosotros. Entonces, la situación es bien delicada. No, en ambos casos es bien delicada. Es bien delicada la situación. Yo sí creo que así como están las cosas, la salida política va a tener que ser reestructuración del gabinete, cambios importantes y un sinceramiento del propio presidente Ollanta-Humala. No puede decirnos a todo el país con cara seria, acá no se hace seguimiento a nadie, y después quedarse callado, pues, con todas las pruebas que hay. ¿Pero por qué lo niega todo? Digamos, tú has trabajado de cerca con él. Mira, acá... Bueno, tampoco salir a aceptarlo es tan fácil, yo entiendo, pero algún gesto tendría que haber. Pero claro, él tendría que señalar y reconocer cosas como las que se están conversando acá. ¿Dónde está Víctor Gómez? ¿Dónde está Víctor Gómez? ¿Está en el país? ¿Todavía está en el país Víctor Gómez? Bueno, él fue retirado recién en diciembre, ¿no? Sí, pero por eso digo, ¿y por qué Víctor Gómez, que era jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia? No, Víctor Gómez era jefe de seguridad de Antamina. Ganaba 3 veces más que el presidente de la República como jefe de seguridad de Antamina, y dejó ese trabajo y se metió, ¿cómo se llama?, a ganar 3 veces menos como jefe de la DINI. ¿Por qué? Señor Castillo, ¿qué gestos deberíamos esperar? Porque lo que sí está claro es que dentro de lo que es la clase política no hay una intención de vacancia, no hay una intención de desestabilizar. No es cierto, por lo menos queremos tener claro eso. Lo hemos puesto por escrito y firmado, todos, los partidos, 12 partidos. Entonces, ¿qué gesto esperan? Bueno, por ejemplo, ahí se reclamaba la reorganización del sistema de inteligencia, ¿no? Es una cuestión. Ahora viene el tema del gabinete, porque ya hay una responsabilidad de equipo, ¿no es cierto? ¿Ana Jara debe renunciar? Yo creo que todo el gabinete está en cuestión. Y lo lamentamos por la doctora Jara, porque creo que todo esto pasa a espaldas de ella, ¿no? Ni idea tiene. Como te dice, entonces la responsabilidad política tiene que recaer en el gabinete en su conjunto. Porque además esto depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Pero hay una cosa adicional, fíjese usted. El artículo 162 del Código Penal señala que la interceptación telefónica es un delito, con una pena de hasta 8 años de prisión. Si es que todos estos sujetos que hacen este tipo de cosas, bueno, van a terminar en la cárcel, sí o sí, no hay ninguna duda que eso va a pasar. Y por supuesto, las responsabilidades mediatas, que estuvieron tan de moda en un tiempo, ahora las vamos a tener que ejercer. ¿Quién es el autor mediato de estas cosas? ¿De dónde viene? Obviamente el presidente de la República. ¿Ha fallado la fiscalización? O sea, se viene denunciando esto hace muchísimo tiempo. Rospigliosi, en el caso también de Carlos Tapia, bueno, él dice que era un seguimiento distinto, ¿no? Rospigliosi, se hablaba de este incremento pues exagerado del presupuesto también de los servicios de inteligencia. ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿No se fiscaliza? ¿No hay ese control político? Hay una comisión que tiene características especiales, que justamente es una ley que yo impulsé en el año 2005-2006, que tiene características muy peculiares. Sesiona de manera reservada, tienes de 5 a 7 integrantes, están los 5 años para que se especialicen,
pero si el gobierno, si el aparato de inteligencia te cierra, te bloquea la información y encima en esa comisión no estás en mayoría, es muy difícil poder hacer el control parlamentario. Yo espero que las cosas cambien ahora. El presidente ha salido a decir, he ordenado que abran la información a la Comisión de Inteligencia, no tiene que ordenar nada. Esa es la potestad, el deber de cualquier comisión, de la Comisión Especial de Inteligencia del Parlamento Nacional. Está la Contraloría, está la Fiscalía de la Nación. Pero obviamente es muy difícil a veces penetrar, como lo fue en los años 90, 2000, penetrar ese aparato de inteligencia porque tienen el poder. Claro, y esa es la gran diferencia, Rosana. Por eso yo creo que lo que estamos viviendo ahora es un mal remedio de lo que ocurrió aquella vez. Felizmente, un mal remedio, porque parece que son aprendices de Montesinos, como decía Jorge el Castillo. En segundo lugar, hay una prensa libre, independiente, que está actuando correctamente en este caso, no como en aquella época. Y en tercer lugar, hay una oposición, hay partidos políticos que estamos actuando, creo yo, con sensatez, responsabilidad y altura, pero también con firmeza, Queremos que el gobierno tome medidas efectivas para cambiar las cosas, porque no puede taparse los ojos el presidente de la República. Yo no sé qué está pasando en este momento por el fuero interno de Ana Jara, que es una mujer de principios, una mujer honesta, y ojalá tome una decisión que salve a su propio gobierno, que fortalezca la democracia y que fortalezca también al país en este último año que le queda al gobierno del presidente Ollanta. Ronda final, ¿qué se esperaría para mañana? ¿Qué anuncio esperarían? Bueno, mañana va a ser derogada la ley Pulpín. ¿No es cierto? No, sí, claro, pero estamos hablando que con eso nos vamos nos vamos a juntar. Derogatoria de la ley Pulpín. Tiene que renuncia en Tejada, ¿no? La renuncia en Tejada tiene que dar un mensaje a la nación, reestructuración del gabinete. Entonces, es una crisis gubernamental. ¿A partir de qué? A partir de que los partidos de la derecha, de izquierda, del centro, de arriba y de abajo, estamos juntos en algo que es fundamentalmente y estructuralmente el sentido democrático, los derechos ciudadanos, ¿no es cierto? Por eso Ciudadanos por el Cambio ha suscrito un comunicado con otros partidos con los que tenemos discrepancias ideológicas, políticas, pero hay respeto al derecho ciudadano para poder construir una democracia. Están poniendo en bandeja de plata que encuentre una salida. Y lo que estamos viendo es una agresión a los derechos de la ciudadanía que son imposibles de aceptar, aunque fuera del mismo gobierno. Por eso la renuncia también de Tejada, ¿no? Palabras finales. Sí, creo que mañana tiene que haber una reacción, espero, favorable del gobierno. En todo caso, en el sector de partidos democráticos vamos a seguir trabajando en el mejor consenso posible. Ya, porque es una respuesta favorable. Por ejemplo, lo que él sugirió, ¿no es cierto? Estamos aceptando que esto está pasando, se está descubriendo, vamos tomando estas correcciones, ¿no? Y por supuesto, tiene que cortar. Ahora, en su partido ya empieza también el desbande, ¿no? Claro, la renuncia de Sergio Tejada. Al aire, hace minutos, ¿no? Está renunciando porque dice que es incompatible con lo que acepta el presidente. Entonces, y estoy seguro que es el mismo caso de otras personas. Lamentable que algo que le debe generar una esperanza al país termine como esté terminando, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? El chuponeo y todo esto. Porque están desesperados por el tema de la corrupción que los agobia. Están por todas partes, donde aprietas, ahí está. Entonces, ¿qué mejor distractivo para generar todo este tipo de cosas? Y la actitud cínica de decir, no, esto es una cosa burda que le hacen ellos mismos. Pues eso es una broma, ¿no? De líos inocentes que ya pasó hace tiempo. Que no busquen ni salidas ni excusas banales, porque creo que en el Perú ya estamos curtidos. Que aprecien la disposición que hay en los partidos políticos democráticos del país de tender puentes de diálogo, de entendimiento, pero con firmeza y sin mecedora. Si es posible, nos volveremos a reunir los dirigentes de los partidos políticos. Encantado, es una idea que me acaba de sugerir Jorge, mañana mismo si es posible, ojalá podamos hacerlo. Y existe esa predisposición al diálogo. Pero repito, un diálogo para que se tomen decisiones y para que se adopten medidas, porque se está viviendo la crisis. Esta salida del congresista Tejada me hace recordar cuando salió el video Curi Montesinos, por qué se cae toda la estructura. En primer lugar, porque comienza el desbande en la propia bancada oficialista, que era la mayoría, ¿no? Entonces, mucho cuidado, no queremos llegar a eso, Rosana, por el bien del país, porque una crisis política nos trae problemas a todos, especialmente a los más humildes. La economía puede verse golpeada y eso no lo queremos los partidos políticos. Puertas abiertas a conversar, a dialogar, pero sin mecedora y con medidas concretas. Así es, pero sobre todo desterrando este tipo de prácticas, ¿verdad? O sea, digamos, si hay una cosa que queda clara es que
El presidente Humala debería recordar que mucho antes de que pasara Locumba, ya muchos peruanos estábamos peleando en democracia para que estas prácticas no se dieran. Me acabo de acordar algo, Roxana. Al primero que le hacen seguimiento es a Ollanta Humala cuando era teniente, porque forma una facción con Antauro, ¿no? Y la contrainteligencia militar, porque criticaban ellos al ejército, a su estrategia antisubversiva, lo agarran a Ollanta Humala y lo llevan, acusándolo fácilmente, equivocadamente, de tuberculoso, y lo meten en el hospital militar, ¿no es cierto? Ya. Y después Antauro, lógicamente, termina dándole de baja. Sí, o sea, los militares están muy cercanos a este tipo de experiencia de la guerra contra la subversiva, de mentir, engañar y toda esta cosa, ¿no? Así es, pero digamos, la democracia que se ha recuperado no se va a poner en juego. Claro, de ninguna manera, de ninguna manera. Y estamos en la víspera del aniversario de la Haya, que podría ser muy bien utilizado para una cosa así, ya que el año pasado se perdió la oportunidad. Estamos a disposición, pero de ninguna manera vamos a aceptar estos procedimientos. Bien, bien, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y nosotros hacemos una breve pausa en el programa, pero no se vaya porque todavía viene más, una investigación respecto a la prosperidad inmobiliaria de la jefa de la Oficina de Comunicación Social de este gobierno. Ya regresamos. Es la jefa de la poderosa Oficina de Comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, una nacionalista que maneja toda la publicidad estatal. Percibe 14.700 soles al mes y parece ser capaz de multiplicar, estirar y hacer alcanzar como nadie sus ingresos. Blanca Rosales Valencia paga mensualmente 3 créditos hipotecarios a la vez. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su secreto? La justicia boliviana ha dado luz verde a la solicitud de la justicia peruana. La medida tomada por la justicia boliviana fue el arresto domiciliario con fines de extradición. ¿Qué lugar escogió Belaúnde para esta situación? ¿Qué familia le dio cobijo? ¿Quién será su anfitrión mientras se resuelva su pedido de refugio político? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les habla el Curaca Blanco. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, Satanás! ¡Fuera!